8:14, las 7:14 en Canarias. Vamos a modificar la pauta habitual de este programa porque tenemos una visita que yo creo que es muy oportuna, que es la del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, como mero observador, yo creo que usted, no sé si se esperaba lo de Extremadura, pero desde luego no sabía que hoy iba a convocar ni la fecha que iba a convocar María Guardiola. Mire, yo con María Guardiola no había hablado de esto, pero lo que sí puedo decir es que María Guardiola es una mujer valiente, es una mujer de palabra, y dijo que si no le apoyaban los presupuestos, ella convocaría las elecciones. Uh-huh. Creo que cuando se promete una cosa, hay que cumplirla, y María también ha demostrado que cumple su palabra, y sobre todo estoy absolutamente convencido, porque, en fin, tengo una muy buena relación con ella, que lo ha hecho pensando en el interés general de Extremadura y de los extremeños. He leído la primera reacción del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, claro, que hace un contraste entre la situación de Extremadura y la del gobierno nacional, ¿no? Dice, María Guardiola, cuando se dio cuenta de que había una situación de bloqueo, pues lo que hizo fue responsablemente convocar a los extremeños a las urnas, ¿no? Y no es lo que hace. Pedro Sánchez, claro, yo estaba pensando, hay otras comunidades del Partido Popular que están en una situación similar, digamos, ¿no?, a la de María Guardiola. Tenían un socio que salió del gobierno y que es Vox, y que ya no se aviene ni siquiera a un acuerdo tan básico como el de aprobar las cuentas. Con lo cual pensé, quizás es que se nos avecina un domingo electoral, un super domingo electoral. Bueno, yo lo que puedo decir, y lo he dicho desde hace 4 años, las elecciones 3 años y medio fueron en febrero del año 2022, que yo iba a agotar la legislatura. La legislatura acaba en marzo del año que viene, y ahí convoco yo a las personas de Castilla y León, a las mujeres y a los hombres de Castilla y León. Sí puedo decir respecto de la legislatura. Mire, yo efectivamente tuve un socio, Vox. Llegamos a un acuerdo, ahí está el pacto, fue un buen gobierno, y lo que puedo decir es que después, desde Madrid, se le dijo a Vox Castilla y León que tenían que romper ese gobierno, que tenían que dejar tirada a la gente que había confiado en ellos. En año y medio han perdido al líder porque se ha ido del grupo parlamentario, 2 parlamentarios se han ido del propio grupo, en fin, ha habido distintas dificultades, y en el propio Vox Castilla y León. Y últimamente Vox Castilla y León está más preocupada de atacar al Partido Popular y de hacer la pinza con el Partido Socialista. Ya han aprobado leyes chapuceras. El otro día facilitaron que se aprobara el modelo educativo del Partido Socialista de manera sorprendente, y hasta en casi un centenar de ocasiones han votado conjuntamente Vox Castilla y León con el Partido Socialista. Uh-huh. Esta es la realidad. Pero lo que sí puedo decir es que este año y medio ha sido el periodo de mayor estabilidad desde que soy presidente. Un gobierno que hemos demostrado cómo Castilla y León ha avanzado en la educación, somos primeros, en sanidad somos segundos, políticas sociales, también en la atención a la dependencia somos primeros. Pero si hablamos de otras cuestiones, podría hablar de economía. Nunca hemos tenido tanta gente trabajando en Castilla y León con los impuestos más bajos de nuestra historia. Voy a poner algunos ejemplos. Somos líderes en automoción de nuestro país, pero también tengo que decir que hemos liderado en el año 2024 la producción industrial, el crecimiento de producción industrial y el crecimiento de las exportaciones, por poner algunos ejemplos. Pero como me dice esto, claro, cualquiera diría que los presupuestos son prescindibles, son una herramienta prescindible. Bueno, le voy a decir, en Castilla y León nosotros hemos aprobado de 4 posibilidades de techo de gasto, hemos aprobado los 4 techos de gasto. Y de los 3 ejercicios presupuestarios en los que se ha tenido que votar, hemos aprobado los 2 primeros. El año pasado abrimos un diálogo. Vox Castilla y León por 2 veces no quiso sentarse con el gobierno de Castilla y León, y el Partido Socialista
acuérdense ustedes que estaban en un proceso Ujú. de cambio de liderazgo. Ahora el equipo de Cerdán en Castilla y León se cargaron al líder y ya se ha producido un proceso de cambio en el Partido Socialista de Castilla y León. Y yo lo que pido, lo he pedido por activa y por pasiva en los medios de comunicación y también en ámbito parlamentario, lo que pido es altura de miras, es una capacidad real de negociación. Y estamos en esa fase. Los presupuestos se han enviado a las Cortes y lo que queremos es que haya un diálogo sincero y un diálogo concreto para cómo mejorar. Le podría poner algunos No, ejemplos. pero entiendo que por su respuesta lo que me está diciendo es que todavía tiene esperanza en encontrar un acuerdo de presupuestos y por lo tanto no ve razón para adelantar las elecciones. Así que el plan sigue siendo marzo. El plan sigue siendo marzo y yo creo que parecería razonable también que se aprueben o no aprueben los presupuestos, vayamos a marzo. Yo me gustaría que sean unos presupuestos, los presupuestos. Yo le voy a decir una cosa. Esta mañana hemos presentado un proyecto que es Castilla y León entre las 3 mejores comunidades autónomas de nuestro país. Y el primer paso real que damos son los presupuestos. Decían que no íbamos a ser capaces de presentar los presupuestos, los hemos presentado. Decían que no íbamos a ser capaces de aprobar el techo de gasto, lo hemos aprobado. Han dicho tantas cosas y ahora lo que vamos a hacer es un proceso de explicación de los presupuestos en el Parlamento y de diálogo con las fuerzas políticas, con los grupos parlamentarios. Claro. Yo ahí, mire, estos presupuestos, duplicamos el bono de natalidad, duplicamos la cantidad económica, incrementamos el apoyo al bono infantil, hemos creado un bono nuevo de apoyo a los autónomos que va a beneficiar a más de 100.000 autónomos, reforzamos el operativo antiincendios, se incrementa en un 80% las ayudas a la vivienda. Son muchas es cosas interesante, positivas. porque es verdad, creo que fue el pasado jueves, en el Consejo de Gobierno aprobaron ustedes un dispositivo especial para la campaña de incendios. Venimos de un verano que ha sido arrasador y trágico. Si no se aprueban las cuentas, ¿no hay una dotación suficiente para poner en marcha ese dispositivo? No, yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad y nosotros, desde luego, eso es un tema prioritario y haremos los ajustes internos necesarios para que sea eso posible. Mire, O sea, no depende de que se aprueben estas cuentas. hombre, todo es más fácil si estas cuentas se aprueban, pero Claro. también haríamos lo posible y todos los mecanismos de la Administración los cambiaríamos para adaptar a esto y a todo lo que hemos comentado. Pero le voy a decir, yo creo que sería bueno que por parte de las fuerzas políticas de la oposición tuvieran altura de miras y vieran lo importante que es, por poner un ejemplo, el operativo antiincendios. Sí, quiero decir, después de la temporada de incendios hemos hecho un diálogo con los representantes sindicales, hemos hecho un diálogo con las organizaciones agrarias, hemos hecho un diálogo con las diputaciones provinciales y con la representación de los ayuntamientos para hacer un análisis y hemos llegado a varias conclusiones. Primero, el operativo tiene que ser, ya era un operativo todo el año, pero toda la gente que trabaja los 6 meses centrales que dure 12 meses y eso lo hemos hecho. En segundo lugar, que en los próximos meses, a medida que los contratos con el sector privado vayan concluyendo, se vaya pasando a contratos con el sector público, y en concreto con Traxa. Y en tercer lugar, reforzar el operativo. O sea, se pasaría, los trabajadores dejarían de ser fijos discontinuos, como son en este caso, ¿no? Para la temporada, lo que llamamos la temporada de incendios, que es impropio, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, en septiembre, pues también hay graves incendios, ¿no? Y no son estrictamente en verano, ¿no? Pasarían de fijos discontinuos a jornada completa durante todo el año. Durante todo el año. Dos tipos de trabajadores. Los trabajadores que dependen de la Junta de Castilla y León, que son fijos discontinuos, pasarían a ser fijos anuales. Y en segundo lugar, todos aquellos trabajadores de empresas privadas pasarían a ser, no estrictamente los trabajadores, pero sí todos los contratos pasarían del sector privado al sector público a través de Traxa.
y durante los 12 meses del año. Y luego también queremos reforzar el operativo. Más bulldozer, más helicópteros, más drones, más cubas nodrizas para poder reforzar refrescar y reforzar los perímetros de los incendios. En fin, yo creo que eso es lo que en su momento le pedimos al Gobierno en el mes de agosto y eso es lo que vamos a hacer para el año que viene. Pero entiendo que lo prioritario ahora, sobre todo en este momento, es hacer los trabajos pertinentes en el bosque, de desbrozado, para evitar que se acumule ahí combustible y generar una situación, ¿no?, como la del verano. Sí, vamos a ver. Todas estas personas, lógicamente, cuando no tengan que apagar incendios, que esperemos que sea poco en los próximos años, aunque lo vemos que es una situación que cada vez va a más, van a dedicarse a la prevención. Todas esas personas a la prevención y a la limpieza de los bosques. Y también, si fuera necesario, el apoyo en otro tipo de emergencias que puedan producirse. Este año hemos tenido una primavera especialmente lluviosa, en España entera en general, y en Castilla y León en particular. Y la verdad es que el combustible que había en todos los bosques era muy grande. Pero las circunstancias meteorológicas que vivimos desde principios, durante todo el mes de agosto, fueron excepcionales. Lo hemos repetido, se lo hemos escuchado a ingenieros forestales, lo hemos escuchado a propios bomberos, lo hemos escuchado a responsables públicos, a los que tenían la responsabilidad de la dirección. Había momentos en los que las circunstancias meteorológicas que vivíamos hacían imposible lo que llaman los técnicos fuera del circuito de extinción, de la capacidad de extinción de los incendios. ¿Usted contó con la lealtad institucional por parte del Gobierno central cuando solicitó la ayuda para extinguir los incendios? Mire, yo he dicho en muchas ocasiones que cuando se produce una situación de emergencia, sea el tipo que sea, hay que hacer varias cuestiones. En primer lugar, máxima colaboración entre las administraciones públicas. En segundo lugar, sacar este asunto del debate político y del debate partidario. Y en tercer lugar, pedí al Gobierno de España, no ahora, se lo pedí en el año 22, que se celebrara una conferencia de presidentes para analizar y mejorar los mecanismos de coordinación, no solo para los incendios, sino para cualquier otra emergencia de carácter extraordinario. Las circunstancias que vivimos fueron extraordinarias, la respuesta del Gobierno tenía que ser extraordinario. Pero lo he dicho durante todo el mes de agosto y el mes de septiembre, no voy a entrar a contestar ninguno de los ataques que se me ha hecho por parte de distintos miembros del Gobierno y yo me quedo con que hicimos lo que estuvo en nuestra mano y sobre todo en la recuperación, agricultores y ganaderos han tenido nuestro apoyo y han cobrado las ayudas. También quienes han perdido viviendas u otro tipo de construcciones también han recibido las ayudas. Aquellas familias que tuvieron que ser desalojadas, porque hubo más de 200 localidades que tuvieron que ser desalojadas, también están recibiendo nuestras ayudas. Y otro paquete importante de ayudas, así hasta 43 me parece que eran las ayudas que teníamos. Algunas no han sido necesarias, pero por ejemplo en las médulas se está actuando de manera importante. El mirador de las médulas está ya prácticamente recuperado y lo iré a visitar en los próximos días. Yo creo que es algo importante. Prácticamente recuperado. El mirador. ¿Y cuánto tiempo, sobre todo aquellos lugares más sensibles, por ejemplo las médulas, cuánto tiempo usted calcula que va a ser el lugar que conocíamos? Vamos a ver, las médulas, el lago de Sanabria, los picos de Europa, hay gran parte de ellos que han quedado intactos. Hay otra parte que han tenido daños de carácter intermedio, que a lo mejor, si viene una temporada de lluvia buena, pues el año que viene, por estas fechas, podremos verlo como lo teníamos todos en la cabeza. Y luego hay otra parte, que es donde se han quemado
ha habido daño que ha afectado a los árboles, eso tardará lógicamente un poco más. Antes hizo una descripción de su ex socio de Vox, pues un tanto... Bueno, en realidad en Castilla y León se demostró ya que Vox no necesitaba un candidato para presentar batalla electoral, ¿no? ¿Por qué crece Vox? ¿Por qué en estos momentos, ¿no?, en los que ha tenido una fuga de algunas figuras importantes, ¿no?, del partido y sin embargo parece que tiene muy buena salud demoscópica? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en Castilla y León. Yo lo que sí puedo decir es que Vox Castilla y León, como he dicho antes y usted recordaba, el líder de la formación autonómica se fue, ya no es parlamentario autonómico, y además no solo no es parlamentario autonómico, sino que no tienen candidato de cara a las elecciones, que en el periodo máximo va a ser en marzo del año que viene. Y además, pues Vox tiene problemas graves en determinadas provincias de Castilla y León, donde se le han ido alcaldes, concejales, diputados provinciales, hasta parlamentarios autonómicos. De 13 parlamentarios autonómicos, 2 se le han ido, que es un porcentaje, desde luego, considerable. Yo creo que eso, a mí no me gusta entrar en los problemas internos de las formaciones políticas, pero yo creo que puede que haya una situación distinta entre lo que es Vox Nacional y lo que es Vox Castilla y León. ¿Eso quién lo va a decidir? Pues lo decidirán las personas de Castilla y León en las elecciones en el mes de marzo. ¿Usted le recomendaría a Alberto Núñez Feijóo que hiciera algún tipo de gesto de negociación con Carles Puigdemont? Bueno, yo creo que quien tiene la máxima responsabilidad de qué es lo que hay que hacer es Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular. Yo creo que él es el que tiene toda la información. Yo tengo la información que conocemos a través de los medios de comunicación, lo que han podido trasladar, por poner un ejemplo, esta tarde. Yo no tengo esa información y él tiene no solo más información que yo, sino que tiene toda la panorámica de lo que puede ocurrir o no. Y lo que sí puedo decir es que Alberto Núñez Feijóo es el presidente nacional de mi partido, tiene mi máxima confianza, mi respaldo. Yo confío plenamente en Alberto Núñez Feijóo porque le conozco desde sus tiempos de Insalud, Correos, y sobre todo le conocemos en Castilla y León de su época de presidente de la Xunta de Galicia. Él ha demostrado que sabe gestionar bien y él ha demostrado que sabe afrontar bien los problemas políticos, y estamos convencidos, y ya lo digo, como presidente del Partido Popular de Castilla y León y como conociendo a la idiosincrasia de Castilla y León, que es muy parecida y conoce muy bien a los gallegos, sí. Usted es gallego, nos conocemos muy bien y le conoce muy bien a Alberto Núñez Feijóo y confiamos plenamente en la decisión que tome. No sé si sociológicamente Castilla y León estaría muy cercano a un pacto con Carles Puigdemont, ¿sabe? Digo, porque ahora se va a suscitar, por ejemplo, el debate acerca de la financiación autonómica, ¿no? Pongamos, ¿no? Entiendo además que la posición de su comunidad será pues denunciar pues el agravio respecto de lo conseguido por otros socios del gobierno, únicamente por ser socios del gobierno, como es el caso de Cataluña, por ejemplo. Claro, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, cuando hablamos de la financiación autonómica, lógicamente cada presidente de cada comunidad autónoma intenta conseguir el mayor número posible de recursos económicos defendiendo los intereses de cada comunidad autónoma. Lo que pasa que desde que ha llegado Sánchez se ha producido un hecho absolutamente endemoniado, con el que no coincidimos gran parte de presidentes y gran parte de ciudadanos de nuestro país, ¿no? Que es atacar el principio esencial de la igualdad de todos los españoles en el territorio. Todos tenemos que tener los recursos necesarios para tener una sanidad de calidad, para tener una educación de primer nivel, para tener unos servicios sociales de máxima calidad. Y en ese sentido, los pasos que está dando el gobierno de Sánchez, los pasos que está dando María Jesús Montero,
rompe claramente el principio de igualdad en toda España. Claro, lo que pasa es que es difícil mantener el principio de igualdad si uno de tus socios se rige por una lógica únicamente nacionalista. En el caso del País Vasco, pues el PNV, o en el caso de Junts. El problema de este gobierno es que, bueno, que se juntan todas las lógicas nacionalistas para apoyarle. Pero lo digo por si en algún momento pues tiene que presentarse una moción de censura apoyado por Junts. Bueno, entiendo que eso dentro del partido provocará un debate, claro. Bueno, cuando llegue esa situación veremos. Lo que sí puedo decir es que esta legislatura que empezó hace 2 años, algo más de 2 años, este gobierno no tenía que haber llegado a... Sánchez no tenía que haber formado gobierno en esta legislatura. Estamos viendo cómo está sometido al chantaje y a las amenazas constantemente de cada formación política. Hoy de Puigdemont. ¿Alguien me puede decir a mí que hoy será la última vez que amenace Puigdemont a Sánchez? Es que ya hemos escuchado esto en muchas ocasiones. ¿Cuántas formaciones políticas tiene que alimentar desde el punto de vista político Sánchez? ¿Cuántos socios tiene que apaciguar Sánchez? Me parece que esta es una legislatura donde el bloqueo político, desde luego, ha triunfado. Y por culpa de Sánchez. La responsabilidad máxima es de Sánchez. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Entonces en marzo, ¿no? En marzo. En marzo. Bien, pues pase lo que pase, salvo una cuestión, que convoque Sánchez antes elecciones generales. Porque parecería razonable que a las personas de Castilla y León no se les haga votar en muy poco tiempo en 2 ocasiones. Bien. Si las elecciones generales las convoca después, eso ya no depende de mí. Bien. Hablaremos antes. Pues muchas gracias por estar hoy en La Brújula. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.